Y llega desde la Universidad Nacional del Perú, Pedro Ruiz Gallo, en Lambayeque, un nuevo episodio en De Visita a las Ciencias Básicas. Con ustedes, nuestro amigo de Facebook, @MHResidentado. Fases de la anestesia general. En el desarrollo de una anestesia general pueden distinguirse tres fases: inducción, mantenimiento y despertar. Preanestésico. En esta fase de preanestésico se administran al paciente diversos fármacos para evitar la ansiedad preoperatoria, potenciar y facilitar la anestesia, antagonizar algunos efectos adversos de los anestésicos y disminuir el malestar que puedan generar algunos procedimientos. Para ello, en esta fase de preanestésico se van a utilizar benzodiazepinas, las cuales van a producir hipnosis y ansiólisis, y pueden ser usadas diazepam o midazolam. Opioides son los que producen analgesia. En algunos casos se utiliza el cloruro mórfico. Antimuscarínicos o anticolinérgicos. Tienen el papel de disminuir las secreciones bronquiales y los reflejos vagales. Se utiliza la atropina. Anestésicos locales. Se aplica pomada anestésica en la zona de la piel donde se va a canalizar una vía periférica. El inconveniente es que necesitan 45 entre 60 minutos para que produzca el efecto deseado. Es una técnica muy empleada en pediatría. Esta fase no pertenece de forma exclusiva a la anestesia general. Al contrario, es importante que se realice de forma previa a la mayoría de procedimientos anestésicos y quirúrgicos. En ella también se llevará a cabo la identificación del paciente, la revisión de su preoperatorio, la realización del cuestionario de seguridad y la comprobación del consentimiento informado. Inducción. En esta fase se debe monitorizar al paciente antes de proceder a la inducción. La monitorización estándar consta de electrocardiograma continuo, tensión arterial no invasiva y pulsioximetría. El índice biespectral o BIS sirve para medir la profundidad hipnótica y se utiliza sobre todo cuando el mantenimiento se realiza con fármacos intravenosos. La relajación intramuscular y la presión invasiva, arterial, venosa o catéter de arteria pulmonar, se monitorizan en caso que la cirugía lo requiera o sea compleja, que el paciente tenga un estado elevado o por requerimiento del anestesiólogo, que será quien lo considere oportuno. En cuanto a la vía aérea, antes de la inducción anestésica habrá de asegurarse que el respirador está bien configurado, que no presenta fugas en el sistema y que está preparado el dispositivo de vía aérea elegido, así como los sistemas de aspiración. Antes de iniciar la inducción anestésica es fundamental realizar una buena preoxigenación, administrando oxígeno al 100% a través de una mascarilla facial. Su propósito es dotar al paciente de una reserva de oxígeno y evitar con ello una hipoxia durante la apnea inducida por anestésico o relajante. En pacientes sanos, una buena preoxigenación puede prolongar hasta 10 minutos el tiempo de apnea tolerable. La inducción se realiza generalmente mediante la administración de fármacos por vía intravenosa, debido a que la rápida narcosis que estos ofrecen. En ciertas situaciones, especialmente en niños, puede realizarse por medio de anestésicos inhalados, aprovechando la pérdida de conciencia del niño para la canalización de vías periféricas. También se utiliza en pacientes con vía aérea difícil. El fármaco más habitualmente utilizado en la inducción es el propofol. En aquellas situaciones de inestabilidad hemodinámica suele sustituirse por etomidad. Junto con el hipnótico suele administrarse analgesia, por ejemplo un opiáceo como el fentanilo. Todo esto para disminuir la respuesta al estímulo doloroso que supone la intubación orotraqueal y en menor medida la colocación de dispositivos supraglóticos. Durante la inducción anestésica, el control de la permeabilidad de la vía aérea cobra un papel decisivo. La disminución del nivel de conciencia lleva asociada la pérdida del control de la vía aérea y la abolición en mayor o menor grado de los reflejos protectores de la misma.
La vía aérea de los pacientes anestesiados se puede manejar mediante el uso de mascarilla facial, mascarilla laringea o tubo endotraqueal. Cuando se va a realizar una intubación endotraqueal, se administran relajantes musculares que facilitan la laringoscopía y la intubación. En caso de utilización de la máscara laringea, no es necesario administrar relajantes, aunque a veces se administran pequeñas dosis para facilitar su colocación. En el caso de pacientes con vía aérea difícil prevista, se considera la opción de realizar una intubación endotraqueal con el paciente despierto o sin administración de relajantes. Un tipo de inducción especial lo constituye la llamada inducción de secuencia rápida. Esta técnica está indicada en aquellos pacientes con alto riesgo de broncoaspiración, es decir, que tengan estómago lleno, que sean embarazadas, que poseen obstrucción intestinal o hematemesis. Alto riesgo de broncoaspiración. Las diferencias principales respecto a la inducción en pacientes que cumplen con el ayuno son la administración de un hipnótico, en este caso el propofol. Una vez dormido, el paciente no se le realizará ventilación previa con mascarilla facial. Se realizará la maniobra de Selig, presión cricoidea hacia la dorsal para impedir la regurgitación o el vómito. El empleo de un relajante muscular de acción corta, en este caso como la succinilcolina, con la aparición del antagonista específico del rocuronio, el sugammadex. El uso del rocuronio en la inducción de secuencia rápida puede constituir una alternativa. La intubación orotraqueal es la única opción de manejo de la vía aérea que minimiza el riesgo de broncoaspiración. Fase de mantenimiento. El mantenimiento se inicia cuando la profundidad de la anestesia es la adecuada para proporcionar una analgesia, hipnosis y relajación muscular suficientes para la cirugía. El grado de profundidad anestésica debe ajustarse al grado de estímulo quirúrgico, a fin de evitar despertares intraoperatorios o excesiva profundización anestésica. Durante esta fase también se debe mantener el equilibrio ácido-base e hidroelectrolítico. Puede optarse por el uso de agentes volátiles o hipnóticos intravenosos que se combinan con perfusión de opiáceos. El uso de relajantes musculares durante el mantenimiento de la anestesia se reserva para aquellas situaciones en las que se precisa una relajación muscular completa para el correcto desarrollo de la técnica quirúrgica, o para cirugías en las que movimientos involuntarios del paciente podrían ser muy peligrosos, como neurocirugía, cirugía oftálmica en el caso de los niños. La ventilación del paciente durante una anestesia general puede ser espontánea o controlada, en función principalmente de la profundidad de la hipnosis necesaria para el desarrollo de la intervención programada. La administración de oxígeno debe ser ajustada a las características del paciente, optándose por la menor fracción inspiratoria de oxígeno que permita una adecuada oxigenación. La monitorización de una adecuada oxigenación del paciente se realiza habitualmente mediante pulsioximetría, siendo considerados valores normales los superiores al 95%. En el caso de ventilación controlada, deben ajustarse los parámetros del ventilador para asegurar una adecuada ventilación. La modalidad de ventilación mecánica más habitual en adultos es la volumen control. En este modelo ventilatorio, los parámetros que deben fijarse son la fracción inspiratoria de oxígeno, el volumen corriente y la frecuencia respiratoria, regulando además la presión máxima que puede ejercer el respirador, así como el tiempo inspiratorio y expiratorio, a lo que puede añadirse también presión positiva teleexpiratoria. La monitorización de una adecuada ventilación se realiza mediante la valoración de los niveles de CO2 al final de la expiración y de los flujos y presiones ventilatorias en el respirador. Durante el mantenimiento anestésico se debe monitorizar el sistema cardiovascular, la hipnosis o profundidad anestésica, la relajación muscular y la diuresis. La administración de líquidos intravenosos de naturaleza cristaloide o coloide, si se precisa, de hemoderivados, es necesaria para el mantenimiento de la homeostasis del paciente. La pérdida de líquidos depende de la duración de la intervención, sangrado y área quirúrgica expuesta.
Habrá que tener en cuenta además el ayuno preoperatorio, la diuresis y los estados patológicos que provoquen hipovolemia. Se debe evitar la hipertermia midiendo la temperatura y aplicando medidas como calentadores de fluidos y mantas térmicas. Fase de despertar. Esta fase consiste en el periodo de tiempo que transcurre durante la transición de un estado inconsciente hasta un estado consciente con recuperación de los reflejos de protección intactos. Se inicia con la disminución progresiva de la dosificación del hipnótico y opiáceos hasta finalmente llegar a su suspensión. Es importante asegurar que no existe relajación muscular residual, sobre todo para garantizar una ventilación espontánea adecuada. La relajación muscular se puede monitorizar con otros dispositivos. En el caso del rocuronio, se puede utilizar Sugammadex para revertir la relajación. Debe asegurarse igualmente que el paciente esté caliente mediante el uso de mantas térmicas. En esta fase, se debe suministrar oxígeno a altas concentraciones, cercanas al 100%. Típicamente, la recuperación de la respiración espontánea es más rápida con el uso de agentes volátiles, precediendo incluso a la recuperación del nivel de conciencia. La extubación del paciente constituye el momento crítico de la fase del despertar anestésico. Una extubación inadecuada puede provocar situaciones graves que comprometan la vida del paciente, tales como laringoespasmos y broncoespasmos. Los pacientes con gran inestabilidad hemodinámica, insuficiencia respiratoria, hipotermia, vía aérea comprometida o que han sido sometidos a cirugías muy prolongadas pueden permanecer intubados tras la cirugía, planeándose su extubación en condiciones óptimas durante su estancia en la unidad de reanimación. La extubación puede realizarse con el paciente despierto o con el paciente todavía bajo anestesia profunda. Hasta una próxima oportunidad y esperen un nuevo episodio de la serie de Visita a las Ciencias Básicas todos los martes y jueves aquí por CME Online, la emisora en streaming de los profesionales de la salud de habla hispana.